Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos otra vez. Mi nombre es Patty, trabajo en la Biblioteca Pública de Oakland y estoy aquí con mi amigo Afe. ¿Se acuerdan de Afe? Hola. ¿Se acuerdan por qué se llama Afe? Su nombre completo es Afectuoso Perezoso porque es muy cariñoso. Y estoy muy emocionada porque tenemos una sorpresa para ustedes. Fuimos a la biblioteca a recoger un libro que reservamos, que lo escogió Afe. Lo escogió, adivinen por qué. ¿Por qué te gustó ese libro, Afe? Les voy a dar una pista. ¿Sí la vieron? ¿Vieron la pista? A Afe le gusta mucho este libro que vamos a leer porque el personaje principal se ve como él y se identifica mucho. Es importante leer libros con los que nos identificamos para ver nuestras culturas e identidades reflejadas y también conocer de otras culturas y otras vidas. Hoy vamos a leer este libro que escogió Afe, pero en un futuro vamos a leer otros. Y les invito a que nos recomienden sus libros favoritos. Nos pueden mandar un correo o decirnos aquí en los comentarios cuáles libros les gustan a ustedes. Este es tu espacio y este es tu lugar. Yo me llamo Patty, nos vamos a saludar. Hola, hola Fe, hola. Ahora vamos a cantar con el nombre de Afe. ¿Listos? Este es tu espacio y este es tu lugar. Yo me llamo Afe y nos vamos a saludar. Hola, Afe. Ahora los invito a que pongan pausa en este video y canten en sus casas con sus nombres. ¿Ya cantaron? Ahora vamos a cantar. Este es nuestro espacio. Este es nuestro espacio y es nuestro lugar. Bienvenidos todos, vamos a comenzar. ¡Bravo! ¿Se acuerdan de la actividad del pajarito? Vamos a hacer los piquitos con nuestras manos o si quieren hacer con los dos dedos. Y vamos a hacer el movimiento de comer con las manos así. ¿Listos? Este es el piquito de mi pajarito. Este es el piquito de mi pajarito. Come, 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 ya se va. Come, 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 ya se va. Ahora ya llegó la hora de leer nuestro cuento que escogió Afe, La siesta perfecta, escrito por Pato Mena. Este libro está publicado por Nube 8. Vamos a leer de qué trata este libro. ¿Por qué lo escogió Afe? Es un perezoso, con sus ojos como que se están cerrando, tiene sueño. Su nariz, se ve que puede respirar muy bien este animal. ¿Ya vieron las fosas nasales? Y una sonrisa. ¿Por qué está sonriendo este animalito? Vamos a ver. Miren. Es mediodía en la jungla y el jaguar tiene mucho calor. De pronto, una suave brisa comienza a soplar y el felino piensa: ¡qué brisa más agradable! Es perfecta para una siesta. En ese momento, el jaguar ve a un coatí encaramado a una rama y le dice: «Oye, ¿podrías hacerme un favor? Tengo algo muy importante que hacer, pero antes quiero echarme una siesta».
es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Podrías despertarme exactamente en 10 minutos? Claro, claro. Señor Jaguar, responde el coatí con un poco de miedo. Usted duerma su siesta tranquilo, que yo lo despierto. Dicho esto, el jaguar se duerme a pata suelta. ¿Ustedes se han dormido a pata suelta? Así está el jaguar. Se ve que está roncando. Pero entonces el coatí piensa, es verdad, sería una lástima desaprovechar esta brisa tan agradable. El coatí le dice a una cacatúa que ve unas ramas más arriba. Ahí está la cacatúa. Oye, ¿podrías hacerme un favor? Tengo que despertar al jaguar dentro de 10 minutos. Pero antes, quiero echarme una pequeña siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Serías tan amable de despertarme exactamente en 10 minutos? Por supuesto, dice amablemente la cacatúa. Échate tu siesta, que yo te despierto. Dicho esto, el coatí se duerme a pata suelta. Entonces la cacatúa piensa, no se puede negar que hay una brisa muy agradable. Y a continuación le dice al único animal que encuentra cerca. ¿Quién es este animal? Afe, ¿nos puedes decir qué tipo de animal es este? ¿Ustedes saben? Es un perezoso. Oye tú, perezoso, resulta que tengo que despertar al coatí, que tiene que despertar al jaguar, que tiene algo muy, muy, muy importante que hacer, pero antes me gustaría echarme una siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Serías tan amable de despertarme exactamente en ¿cuántos minutos? 10 minutos. Soñoliento, el perezoso contesta. Sí, claro. ¿Qué? ¡Despertarme exactamente en 10 minutos! Dice el cacatúa. Se va un poco desesperado. Es muy importante. No te puedes quedar dormido. Aquí está el perezoso. ¿Pueden ver? 10 minutos. No te preocupes, dice el perezoso, dando un bostezo. El cacatúa dice, muchas gracias. Y sin perder tiempo, se queda dormida a pata suelta. En ese momento que el perezoso también se da cuenta de la agradable brisa que hay y concluye que lo mejor sería pedirle a otro animal que lo despierte. ¿En cuántos minutos? En 10 minutos, pero no hay ninguno despierto a la vista.
Ahí está la cacatúa. Ahí está el cuatí. Y acá está el jaguar. Todos están dormidos. ¿Ya vieron la garrita? Esta es la garra del perezoso. Y le hizo así. ¡Qué suplicio para el pobre perezoso! Pero le había dado su palabra a la cacatúa. Y esta al cuatí. Y este al jaguar. A quien, por cierto, ninguno querría ver de mal humor. No podemos despertar y hacer enojar al jaguar. ¿Por qué no? Tengo que aguantar, se dijo el perezoso. ¿Ya vieron sus garras en la cadera? Pasan 1, 2, 3 minutos. El perezoso está librando la batalla más feroz en la historia de los perezosos. Pasan 4, 5, 6 minutos. Casi puede escuchar la brisa susurrarle. Duerme. Duerme. ¿Qué le está saliendo aquí en la boca? ¿Ya vieron? Una gotita de saliva. ¿Les ha pasado a ustedes cuando tienen mucho sueño? Pasan 7, 8, 9 minutos. Cada pestaña pesa 1 tonelada. ¿Pueden cerrar sus pestañas? ¿Ya vieron la gota? La gota de saliva se convirtió en un chorro. Está escurriéndole la saliva de tan relajado que está. Y cuando solo queda 1 minuto para despertar a la cacatúa, ¡pum! Se cae. Se cae el perezoso y queda profundamente dormido sobre esta rama. Entonces, la agradable brisa que reinaba en la selva se transforma de pronto en un gigantesco aquí está la nariz, la boca y todos los animales. Un ronquido tan grande del perezoso que despierta de un salto a la cacatúa, al cuatí y al jaguar justo en el minuto 10. Asustados, cada animal se va rápidamente por su lado sin dar explicaciones, mientras que el perezoso se queda ahí roncando a pata suelta sin dejar dormir a nadie en la jungla durante un buen rato. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un juego que se llama La Colmena. En inglés es Beehive y es donde viven las abejas. Lo vamos a hacer primero en español y después en inglés. Y este juego tiene al final cosquillas. Cosquillitas, cosquillitas. Y nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos o a alguien más. Vamos a preguntar a nuestros amigos o con quien estemos si está bien hacerles cosquillas. Que queremos practicar respeto propio y respeto ajeno. Y es importante saber si la persona quiere que le toquemos o que le hagamos cosquillas. Entonces, ¿Afe, está bien si te hago cosquillas? Dijo que sí. Entonces sí le puedo hacer cosquillas. Pero si le digo, Afe, ¿está bien si te hago cosquillas?
me dijo que no, entonces no le hago cosquillas. Y así cada quien puede decidir de su cuerpo y aprender a preguntar a los demás antes de hacerlo. ¿Listo? Vamos a jugar. Esta es una colmena, pero ¿dónde están las abejas? Dormidas adentro, todas parejas. Pronto saldrán a jugar. ¿Listos? Contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here is a beehive, but where are the bees? Hiding inside, where nobody sees. Soon they'll come out. Ready? Count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. I hope you're not allergic to bees. Afe, are you allergic to bees? ¿Eres alérgico? No. Hasta la próxima.